Hola mi gente, bienvenidas a la Escuela Popular Constituyente y hoy día tenemos la lección 19 sobre aprobar o rechazar y vamos a examinar lo que va a ser el plebiscito y sus opciones. Bueno, apruebo o rechazo. Este es uno de mis últimos videos porque yo tenía pensado hacer otro adicional sobre el sistema electoral y cómo funcionaba, pero lo pensé bien y creo que me gusta más la idea de cerrar con las dos preguntas del plebiscito para preparar octubre, que es lo primero que se viene. Después habrá tiempo para tratar esto de las elecciones sobre los convencionales, si es que gana la opción apruebo, en otra ocasión. Hablando de un plebiscito, en ciencia política hay vasta literatura, hay mucho escrito sobre cómo los plebiscitos producen un efecto de polarización, es decir, cómo la gente se divide entre estas dos opciones en porcentajes más o menos similares, quiero decir, porcentajes tipo 55%, 45% de un lado, o 52 y 48 por otro. Y bueno, con polarización nos referimos a que la gente se encierra aquí y se produce este fenómeno de distanciamiento político y pueden surgir posturas extremas y falta de diálogo. Y generalmente estos grupos están estratificados o comparten una característica en común. Por ejemplo, podemos tener una polarización ideológica entre gente de izquierda que se va por una opción y gente de derecha que se va por otra opción. Entonces, cuando empezó el proceso constituyente, muchos pensamos que se iba a producir una polarización entre el apruebo y el rechazo de carácter ideológico. Pensábamos que iba a haber una proporción más o menos 50-50 de personas que iban por el apruebo y de personas que iban por el rechazo, y que el apruebo iba a ser una opción de izquierda y que el rechazo iba a ser una opción de derecha. Ahora sabemos, por el análisis de las encuestas y las entrevistas a la gente, que eso no sucedió. ¿Ya? Ahora tenemos que la opción apruebo tiene alrededor de 70%, 65% de aprobación en todas las encuestas más o menos conocidas. Y por otra parte, si nosotros examinamos la composición, ¿ya?, de la gente que aprueba, vamos a encontrar que existe gente de izquierda, gente de centro, gente de derecha, gente de centro derecha, etc. ¿Ya? Así que a pesar de que en los últimos días hemos visto cómo la centro derecha liberal, los parlamentarios de Bópoli, han pasado al rechazo, como el caso de Belolio, la verdad es que esto no se refleja en las poblaciones en general. Todavía tenemos un alto componente ideológico mezclado en el apruebo. Y en el rechazo, aunque no lo parezca, también tenemos cierto componente ideológico mezclado. Hay gente que rechaza tanto porque es de derecha, tanto porque es de izquierda, pero de una izquierda más izquierda que la izquierda que aprueba. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay una izquierda que no confía en este proceso constituyente y no rechaza propiamente tal, pero no va a votar, ¿ya? No aprueba. Y por el otro lado tenemos una independientes también que se reparten en proporciones similares. Ciertamente tenemos un componente más fuerte de derecha que rechaza, pero en el apruebo hay un componente de derecha igual muy fuerte. ¿Ya? Entonces tenemos una opción apruebo que refleja todas las posturas políticas. Y en el rechazo también podemos encontrarlas, así que esa polarización no se produjo. También podemos pensar que se iba a producir una polarización por clase social, es decir, que las personas de las clases medias y populares iban a votar por el apruebo, y que en cambio las personas de clases altas, teorizando por ahí que quieren proteger el modelo neoliberal, iban a votar rechazo. Pero cuando nosotros examinamos la composición del apruebo, nos vamos a dar cuenta de que distintos grupos, distintas clases sociales aprueban. La clase baja, la clase media, la clase alta, se reparten los porcentajes de manera más o menos similar. Cuando nosotros vemos en la proporción en el rechazo sí hay cierta tendencia a que la gente de clase alta sea más propensa a rechazar, ¿ya? Pero igual podemos encontrar rechazo, aunque en menor grado, en personas de clases medias o clases populares. El factor que influye también es la edad. Es mucho más probable que una persona de derecha, ya entrada en la tercera edad, rechace a que rechace una persona de derecha joven, ¿ya? Entonces, dicho eso, nosotros vamos a
descartar esta preocupación que había por la polarización ideológica y nos vamos a dar cuenta de que en realidad existe una opción con una clara pluralidad, ¿ya? Una opción que representa distintos sectores de la sociedad y que además tiene una amplia mayoría, ya que es de hecho significativa. Ahora, tampoco es cierto que las encuestas nos permitan predecir lo que va a pasar, ¿ya? Podemos decir con cierta confianza que va a ganar una opción, pero en la realidad puede ser que pase lo contrario, que gane la otra, ¿ya? Eso es importante aclararlo. Y lo otro que es importante aclarar es que aunque hay una opción que tenga clara mayoría, las dos opciones, tanto aprobar como rechazar, son perfectamente legítimas y perfectamente democráticas, porque el proceso es democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que si gana el rechazo, eso significa que la mayoría democrática eligió darle la legitimidad del poder constituyente a la Constitución actual. Y si gana el apruebo, significa que el poder constituyente se ejerció para crear una nueva constitución. Las dos opciones son perfectamente legítimas en ese sentido porque son ratificadas por un proceso democrático. Entonces, dicho eso, vamos a ver los argumentos, porque es cierto que tenemos que considerar las dos posturas antes de tomar una elección, o si ya tomamos una elección, no nos hace mal saber cuál es la postura del bando contrario. Vamos a partir con un punto de partida, que es el respeto y la buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aquí me voy a poner en la situación de que la persona que rechaza, ¿ya? No rechaza por motivos deshonestos, ¿ya? Voy a tomar esa suposición. Lo mismo con las personas del apruebo, ¿ya? Voy a suponer que las dos partes tienen cierta lealtad democrática, ¿ya? Y por eso voy a examinar distintos argumentos y voy a decir por qué no me convencieron. Lo de la prueba lo voy a hacer corto porque en realidad todo este curso, toda la Escuela Popular Constituyente partió del enfoque de por qué aprobar una nueva constitución a través de una convención constitucional. Así que muchos de estos temas se encuentran en mis videos. Hay unos que no, en cambio. Quiero partir por eso, ¿ya? El primero es el tema de la legitimidad democrática. ¿Y por qué esto es importante? Porque una constitución no solamente tiene que ser legal, sino que tiene que ser legítima, tiene que despertar lealtades en la población en la que rige. Si tú tienes una constitución legal que no se percibe como la casa de todos, que no tiene partes dispuestos a defenderla, entonces esa constitución es mero papel. Lo que hemos visto últimamente es que la constitución está muriendo. Los actores políticos fundamentales están buscando estos resquicios constitucionales, se están produciendo situaciones prácticas que no se producían, como el presidente llamando ministros que eran parlamentarios y que tienen que dejar su cargo, y que si bien eso es perfectamente constitucional, no debería hacerse. Se están produciendo también indicaciones, reformas constitucionales para legislar sobre ciertos temas, que son perfectamente constitucionales también, pero están al borde de lo constitucional. También tenemos al Tribunal Constitucional, que ha salido a declarar sobre las partes, el comportamiento de las partes, que es algo que el Tribunal Constitucional no puede hacer, ¿ya? El Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio, tiene que actuar a solicitud. Entonces, tenemos una constitución que no despierta esa lealtad ni en el público, ni en los actores políticos que la querían defender. ¿Ya? Tenemos también, por ejemplo, al presidente de la Corporación de Comercio, Juan Sutil, hablando como una figura política, cuando la misma Constitución dice que los gremios no deben desempeñarse en ese tipo de actividades, las figuras gremiales no deben desempeñarse en ese tipo de actividades. Entonces tenemos una Constitución que está muriendo, y cuando tenemos esto, surge un momento de cambio constitucional. Si tú sumas esta muerte de la Constitución actual, esta pérdida de poder, a un momento constituyente y a movimientos sociales como el estallido social, entonces tiene todo el sentido del mundo plantear nuevas reglas constitucionales a través de un cambio constitucional que genere una nueva lealtad democrática y que sea construido con la participación de todos los actores, que es lo que se puede ver en el apruebo. ¿Ya? Bueno,
Bueno, ¿qué otro argumento tenemos? Tenemos también lo de la representatividad, y es que las constituciones de Chile históricamente han sido redactadas por grupos mínimos. La de 1833, un grupo mínimo. La de 1925, también un comité de Alessandri. La del 80, una comisión de expertos designada a dedo. Ahora, uno puede decir que en esos expertos había personas de la democracia cristiana o del Partido Radical, como Silva Bascuñán, pero la verdad es que los echaron. Para el 77 no había representatividad del centro ni siquiera en la Comisión Ortúzar. Entonces no tenemos una constitución que haya sido redactada con ese enfoque, y de hecho es inútil ya negar su pecado de origen. Incluso los partidarios del rechazo van a reconocer esto, que la constitución tiene un pecado de origen que es imborrable. Entonces, ya que vamos a tener un nuevo pacto social, ya que se habla de la necesidad de un nuevo pacto social, la idea es que este pacto sea construido con una pluralidad de actores, desde sectores transversales, que considere a los pueblos indígenas del país, que considere también a sectores que han estado excluidos de la política, como las mujeres, como los jóvenes, etc. Entonces, ya que tenemos un pacto social construido sobre un movimiento social ampliamente transversal, y se habla de esta integración y esta necesidad de representación, aprobar es una buena idea para tener un pacto social construido sobre la base de consensos, que es lo que no hemos tenido nunca, y que es sano, porque eso sí te va a generar esta legitimidad democrática y esta lealtad. Y cuando tienes una legitimidad democrática y una lealtad hacia tus instituciones, tienes instituciones estables porque los actores se sujetan a sus reglas y están dispuestos a defenderlas. Y eso es bueno para la democracia. Los otros argumentos que son los que ya vimos, que son de un corte más institucional, vimos los problemas del hiperpresidencialismo y cómo esto se puede solucionar reduciendo los poderes del presidente, que bueno, esto es lo que se ha visto ahora, ya esta tensión entre el presidente Piñera y el Congreso es en gran parte en causa de este hiperpresidencialismo. De hecho, si se produce un bloqueo entre el presidente y el parlamento, como lo que sucedió con el presidente, que perdió el apoyo de su partido y que por eso hizo este cambio de gabinete, donde llamó a jefes de partido que estaban en el parlamento, bueno, si tuviéramos otro tipo de sistema, como un parlamentario o incluso uno mixto, estas situaciones no pasarían. Por definición no pueden suceder en un sistema parlamentario que el jefe de gobierno pierda el apoyo. Esto lo vimos en ese video especial. También vimos el rol del Congreso Nacional y cómo las amplias facultades del presidente lo limitaban y le impedían cumplir sus tres funciones, que es el legislar, el fiscalizar y el representar. ¿Ya? Sobre todo las dos primeras, lo que es legislar y fiscalizar, pues es un actor secundario en la legislación. El presidente es el legislador más poderoso y el Congreso depende, en cierta forma, de la voluntad del presidente. Entonces, si tenemos un presidente con una minoría en el Congreso y un Congreso que no puede levantar el veto del presidente, que es muy fuerte, que es de 2/3, se nos produce un sistema de inmovilidad política. Y eso puede suceder sobre todo en contextos de mayor disputa, como el que tenemos hoy. ¿Qué otra cosa tenemos? Leyes orgánicas constitucionales y quórum. Vimos que las leyes orgánicas constitucionales estaban en otras legislaciones y que sin embargo no tenían quórums supramayoritarios de 3/5 o incluso de 2/3, porque la tendencia general suele que estas leyes orgánicas constitucionales tengan un quórum de mayoría absoluta, que es 50% más uno de los presentes, o sea, de la Cámara, ¿ya? No de los presentes, de la Cámara. El problema de la Constitución chilena es que estos quórums no solamente son elevados, sino que las leyes orgánicas constitucionales que exigen quórum supramayoritario, que son todas, ¿vale? Son muchas y además están bajo supervisión obligatoria del Tribunal Constitucional. Bueno, lo que pasa con las leyes orgánicas constitucionales es que también tenemos leyes orgánicas constitucionales de temas que es discutible que lo sean, como las concesiones mineras o la educación. Entonces, eso también es un punto que hay que arreglar. Otro punto es el rol del Senado, y es que es difícil justificar dos cámaras con los mismos poderes. ¿Ya? Para la democracia eso es difícil de justificar, porque si tienes dos cámaras con los mismos poderes y tienes una cámara donde se sorteó un requisito como un quórum supramayoritario,
no tiene mucho sentido que una segunda cámara vete. Por ahí se ha denunciado el argumento de que eso le da paños fríos a la legislación, pero ya vimos en este video de unicameralismo versus bicameralismo que suponer que un Senado te da una legislación más razonable es cuanto mínimo discutible. Vimos que era un argumento muy antiguo, vimos que era un argumento que se remontaba a Roma, a Grecia incluso, y que ha sido usado por concepciones más elitistas de la política, y también vimos que estos efectos ¿ya? De producir una mayor calidad de la legislación, una legislación no apresurada, pueden conseguirse también en un unicameralismo. E incluso sugerimos que podríamos tener un Senado, pero con una distribución de poderes diferente. Un Senado que solamente tuviera una palabra fuerte para asuntos que representen a su territorio, ¿ya? Porque el Senado se elige por zona territorial, por región. Otro tema que vimos fue el Tribunal Constitucional, vimos cuáles eran sus problemas, que actuaba para legislar cosas, situaciones de fondo sobre conceptos políticos polémicos, y no de forma, que fue como originalmente lo pensó su fundador Hans Kelsen. ¿Ya? Vimos que el Tribunal Constitucional también tenía esta tendencia a sobrepasar sus propios límites, ampliando y reduciendo lo que él mismo considera leyes orgánicas constitucionales para revisar obligatoriamente. Vimos también que ha actuado de oficio y no de petición. ¿Ya? El Tribunal Constitucional tiene que actuar a petición del presidente o los miembros del Congreso, pero nuestro Tribunal Constitucional hay veces que se ha pronunciado solo sobre un tema y eso queda como materia de jurisprudencia. Entonces, tenemos un Tribunal Constitucional que excede sus límites. Y eso también hay que reiterarlo. ¿Qué otro problema hay? Este no es un problema para todo el mundo como tal, pero el Estado subsidiario. ¿Ya? Yo hice una crítica del Estado subsidiario desde una perspectiva desde derechos sociales, pero yo también puedo criticar el Estado subsidiario en nuestra Constitución de otras maneras. ¿Por qué? Porque el Estado subsidiario es una manera extremadamente restringida a un espectro, a una posición política de concebir el rol del Estado en la política. Y en democracia lo que queremos es que el proyecto ganador tenga libertad dentro de los derechos de las personas para legislar. ¿Ya? Y bueno, si las personas votan democráticamente un Estado que tenga una mayor participación empresarial o mayores iniciativas en este respecto, o prestación de servicios sociales, entonces no debería haberse restringido por la Constitución. ¿Ya? Lo que tenemos en el Estado subsidiario es una Constitución que amarra, ¿ya? Y eso no es muy liberal. Entonces tú puedes no estar de acuerdo con decir ya vamos a tener un estado de bienestar, o vamos a tener un estado empresarial, o vamos a tener un estado comunista, pero también puedes estar de acuerdo en que la Constitución no tiene que especificar el rol que el Estado va a tener en la economía y que eso sea decisión de los gobiernos que lleguen al poder. ¿Ya? Entonces desde ese punto de vista el Estado subsidiario se puede criticar desde varias perspectivas políticas. No es tanto el modelo, ¿ya? El que se criticaría ahí, sino que esté puesto y escrito en la Constitución. Y además que está escrito con una serie de principios como la autonomía de los cuerpos intermedios, o que la sociedad se estructura a través de los cuerpos intermedios, que son una visión de la política y de la sociedad de un sector conservador, corporativista de la derecha tradicional chilena, que fue incluido en la Constitución solamente gracias a un golpe y que hoy día rige las bases de la institucionalidad. ¿Ya? Así que eso es como si yo hiciera un golpe de Estado y pusiera principios del manifiesto comunista en las bases de la institucionalidad, y después para que ustedes puedan cambiar eso necesitan mi permiso. ¿Ya? Entonces eso no es democrático, ¿ya? Y ese es un problema porque es difícil de cambiar. ¿Qué otro tema tuvimos? Mecanismos de democracia directa. Ahora existe una demanda de participación ciudadana, y los mecanismos de democracia directa son una buena solución para responder a estas demandas. Tenemos iniciativas legislativas, referéndums populares. Bueno, estos mecanismos se han empleado en gran parte del mundo con resultados exitosos, y teorizamos en un video especial que eran una buena manera de darle una mayor fortaleza a nuestras instituciones, ¿ya? Combinar estos elementos de demanda, de participación popular, con nuestra democracia representativa, ¿ya? Eso es una buena combinación. Por último, no lo abordamos,
pero existe un amplio tema de derechos, tanto económicos, sociales, políticos. Yo aquí voy a poner un ejemplo. Nuestra Constitución, en el derecho de reunión y como tal, dice que ustedes pueden reunirse en un espacio público para hacer una manifestación con autorización de la Intendencia. ¿Cuál es el problema de este derecho a reunión con autorización? Que en el fondo, si usted tiene un derecho a reunión que tiene que ser autorizado por una autoridad política, usted no tiene un derecho, usted lo que tiene es un permiso, ¿ya? Y ese permiso depende de la voluntad de la autoridad política. Entonces, si imaginan, yo quiero hacer una marcha contra el intendente en mi legítimo derecho de protestar y le pido al intendente permiso para hacer una marcha y el intendente me dice que no, ahí mi derecho se acaba. No importa, yo lo puedo hacer igual y me puedo avalar en, bueno, tratados internacionales. ¿Qué sucede ahí? La Constitución también dice que queda a criterio de Carabineros ver qué hacer. Entonces, no solamente tienes un permiso, sino que está condicionado a la voluntad de las fuerzas de orden público que están bajo mando del intendente. ¿Se entiende? Entonces, este problema que hay acá es un problema grande. Y esto también se puede encontrar en temas como la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una monopolización de los medios de comunicación y eso también genera problemas para la democracia. Bien, dicho eso, también existe una serie de derechos sociales, derechos culturales, derechos de los pueblos indígenas, derechos de la naturaleza, derechos de los animales, igualdad de género en la Constitución. Todos esos son temas importantes que van a estar en la discusión política y que yo no traté aquí, porque si abordamos todos esos ejes como se merecen, no terminamos nunca, pero aquí aprovecho de hacer una mención. Entonces, si consideramos todo esto, aprobar es cuanto mínimo razonable. ¿Ya? Razonable. Ahora vamos con el rechazo. ¿Ya? Yo soy una persona que aprueba, pero cuando analizamos los argumentos del rechazo, nosotros tenemos que hacerlo desde una perspectiva crítica y verlo bien. Entonces yo reuní una serie de argumentos que me parece son hartos y me parece representan bien esta postura, y porque los reuní desde diferentes expertos, ¿ya? Entonces, un argumento, bueno, expertos y organizaciones civiles. Un argumento para el rechazo tiene que ver con la lealtad democrática. Déjenme explicarlo. Cuando tú tienes un plebiscito con dos opciones legítimas, necesitas la certeza, quieres la certeza de que la otra parte va a aceptar perder. Entonces, lo que reza este argumento es que la parte del apruebo no ha manifestado públicamente que si pierde, va a acatar esa constitución, o sea, va a acatar esa decisión. Pero, de hecho, sí lo ha hecho, no ha hecho una campaña de eso, porque en realidad cuando tú haces una campaña política no te pones en los zapatos del perdedor. ¿Ya? Y si tú tienes una campaña política que está sacando una amplia mayoría, un amplio margen en las encuestas, no te pones en la campaña del perdedor. También nosotros podríamos usar la tesis contraria, que el rechazo tampoco ha manifestado esta opinión entusiasta de aceptar una derrota. Hay algunos líderes que lo han hecho, pero hay otros que no. ¿Ya? De hecho, hay otros que están siendo investigados, como Carlos Larraín, me parece, no sé si es Carlos Larraín, pero están siendo investigados por supuestas alusiones a un golpe de Estado. Yo no me voy a meter en ese tema, ¿ya? Porque está recién viéndose, recién se presentó esa petición de investigación. ¿Ya? Pero, asimismo, tenemos figuras del apruebo que han, aceptado públicamente que si pierden esto, fue la decisión democrática. De hecho, yo lo acabo de hacer al inicio de este video. Pero en realidad no tiene sentido ponernos en esa posición porque hay un amplio margen de ventaja y, como les digo, es razonable esperar que en una campaña política las partes no acepten públicamente que van a perder, o que no se pongan públicamente en la posición del perdedor, porque ¿qué mensaje le da eso a tus votantes neutrales? Dicho eso, yo quiero matizar este argumento diciendo que lo considero cuanto mínimo muy problemático, porque cuando nosotros vemos el proceso legislativo, nosotros no vemos a los congresistas diciendo, yo tengo este proyecto de ley, pero si no se aprueba voy a aceptar la derrota. ¿Ya? Tampoco vemos en las elecciones presidenciales a los candidatos presidenciales diciendo, yo quiero ser presidente, pero si pierdo voy a aceptar la derrota. No, no lo hacemos. No lo vemos y no decimos, no, ese candidato no ha aceptado públicamente que va a perder, ¿ya? Que va a aceptar la derrota.
¿Por qué no lo hacemos? Porque uno, no existe una amenaza creíble a al resultado, ¿ya? Porque una cosa es que él no diga que va a aceptar la derrota y otra cosa es que él diga públicamente no voy a aceptar la derrota, ¿ya? Segundo, aunque él diga no voy a aceptar la derrota, si es un pelagato, entonces eso no resulta una amenaza creíble que ponga en riesgo el proceso. Tercero, si hay silencio de las partes con respecto a la posibilidad de perder, no lo criticamos porque al participar en el proceso hay un gran supuesto de que las partes aceptaron el juego democrático. Y esto tiene mucho más sentido cuando hablamos de una manifestación social como el estallido, que no solamente tuvo la fuerza de producir este proceso constituyente, sino que además aceptó las condiciones del acuerdo de paz y nueva constitución y se canalizó esta demanda de una nueva constitución en un proceso institucional. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiese existido una deslealtad democrática, esto hubiese acabado en una revolución o en un golpe de Estado o en una dictadura por parte de los opositores. Entonces, este argumento de la lealtad democrática yo lo descarté porque me parece que no tiene una base suficiente para ser un buen argumento, ¿ya? Me parece que está escalando, me parece que está corriendo, ¿ya? Y que no se apega a nuestra realidad actual. Segundo, legalidad constitucional actual. Aquí yo quiero matizar. Una cosa es decir que la Constitución de 2005 es lo mismo que la Constitución de 1980, que no es lo mismo, y ya lo vimos en el video, se introdujeron reformas muy importantes que sirvieron para democratizar la Constitución, que actualmente es una Constitución no autoritaria, ¿ya? Eso lo voy a recalcar, no es una Constitución que tú encuentres en un régimen autoritario, aunque sí tiene estas cosas que yo he criticado mucho. Pero que no tenga eso no significa que no sea la Constitución de 1980. De hecho, la base estructural, una vez eliminamos lo que era nefasto, es la misma. Entonces nosotros tenemos que la Constitución de 2005 no existe, es la Constitución de 1980, ¿ya? Y que fue reformada y que tiene una reforma de 2005, pero sigue siendo la Constitución de 1980. Lo que yo sí voy a aceptar es que esa Constitución fue capaz de producir una democracia más o menos razonable y sólida, más o menos, porque esto tiene muchos problemas. Hemos visto que esta democracia no es igual para todos, no es igual para un hombre de clase media alta que para una mujer de clase media baja. No es lo mismo para estos dos que para las personas de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, perdón. Entonces, cuando nosotros consideramos esto, vemos que existe mucho por mejorar en la Constitución. Ahora, yo no voy a decir que esa Constitución no es legal, pero sí voy a decir que no tiene una legitimidad que se pueda ver. Entonces, para eso sigue un proceso constituyente. Si yo me equivoco y gana el rechazo es porque la Constitución sí tiene esta legitimidad. Pero que sea legal por sí misma no significa que no significa que sea una Constitución que se debe mantener. ¿Por qué? Porque la Constitución que surja de este proceso también va a ser legal. Y no va a tener el pecado de origen, que es otro bonus, que yo no he considerado aquí, no he hablado del pecado de origen. ¿Ya? Lo otro que quería decir es que, incluso si nosotros aceptamos que es una constitución legal, sé que hay gente que no lo va a aceptar, pero si lo aceptamos, no es un argumento para rechazar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pregunta es si usted quiere una nueva constitución, no le están preguntando si la constitución actual es legal. Yo puedo creer que la constitución actual es legal y por todos estos puntos creer que la prueba es una opción mejor. ¿Ya? Entonces yo esto lo tengo que rechazar, ¿ya? Como argumento, porque me parece que si bien le puede servir a algunas personas como para argumentar su postura, no es suficiente, ¿ya? No es un argumento suficiente. ¿Ya? Entonces tiene una parte, sí, que yo puedo aceptar, pero no es suficiente, ¿eh? Y no responde al punto, entonces lo tacho. Reformar. Esto tiene su trampa, porque en realidad nosotros podemos tomar los 140 artículos de la Constitución y reformarlos uno por uno, ¿ya? Para que sean completamente diferentes y vamos a tener un cambio constitucional a través de una reforma. Entonces, ¿qué quiero decir acá?
Si nosotros tenemos una constitución y queremos reformar una coma, o sea, queremos cambiar una coma o queremos cambiar una palabra, la reforma es un camino indicado. Si nosotros queremos cambiar todas las comas, si nosotros queremos cambiar todas las palabras, si nosotros queremos cambiar la gran mayoría de los artículos, entonces el cambio constitucional se hace más atractivo. Si nosotros tenemos una constitución rígida, con un principio sumamente sesgado, como es el principio de los cuerpos intermedios, que está en el artículo 1, inciso 3, inciso 4, y que afecta todo el planteamiento del Estado, entonces nosotros podemos intentar hacerlo con una reforma, pero va a ser extremadamente difícil conseguir esos 2/3. Entonces, de nuevo, el cambio constitucional se torna mucho más atractivo. Entonces, cuando tú tienes esto, tienes que ver cuáles son los problemas que quieres cambiar. Y nosotros tenemos todos estos. Si nosotros consentimos que el hiperpresidencialismo, el Congreso Nacional, las leyes orgánicas constitucionales y los quórums, el rol del Senado, el Tribunal Constitucional, el Estado subsidiario, la incorporación de mecanismos de democracia directa y derechos, tenemos una parte significativa de la Constitución, y eso es que yo ni siquiera he tocado acá el Poder Judicial, que me parece que también es algo que se puede modificar. Entonces, si vamos a cambiar una parte sustantiva de la Constitución, tenemos que preguntarnos qué ventajas nos puede dar una reforma. Lo voy a ver como matizadamente eso con respecto a los otros puntos, pero la primera, la más popular que se ha hecho, es que nosotros podemos estar 2 años detenidos en un proceso constituyente o podemos estar reformando cada 5 minutos. Creo que esta tesis cayó por sí misma porque una reforma no es fácil de hacer. Una reforma requiere que las partes que tienen conflictos, ya que no llegan a acuerdo fácilmente, se pongan de acuerdo para producir la reforma. De hecho, en los paquetes de reformas más importantes que hemos tenido, el de 1990 y el de 2005, pasaron 15 años. Y los intentos para reformar el binominal también. Muchos, decenas de intentos para reformar el binominal en 15 años. Entonces, no es verdad que si nosotros rechazamos vamos a tener reformas cada 5 minutos. Es extremadamente difícil, y para todos estos puntos también lo es. Y además que eso va a producir otros problemas que ya lo voy a ver. Entonces no es verdad esto de que reformar sea un camino más rápido. Lo otro es que esta tesis para mí cayó sola porque ha pasado casi un año desde el estallido social y no hemos tenido reformas en ninguno de estos puntos que han sido los que se mencionaron en el estallido y que yo recopilé. Entonces la voluntad de reforma no se ha visto, y las veces que hemos tenido reformas constitucionales han sido sumamente peleadas y han sido procesos sumamente desgastantes, sobre todo en el último año. Así que no me parece que sea una opción mejor que el cambio constitucional. Yo creo que una tesis mucho mejor que rechazar para reformar hubiese sido reformar para rechazar, ¿verdad? Porque así tocas estos puntos y a la vez demuestras que hay una genuina voluntad para hacer los cambios. Pero tal cual han sido las cosas hoy día, me parece que es perfectamente razonable no creer en esta opción, ¿verdad? No se ha visto esa voluntad, ¿verdad? Así que yo ahí también tengo que descartarla, pero descartarla de lleno. Otro argumento que yo he visto tanto en la derecha como en la izquierda, porque he dicho que hay argumentos de izquierda para rechazar, no los he abordado porque me parecen malos, ¿ya? Y no los voy a abordar, ¿ya? Pero viendo a la derecha, hay un problema con los quórums, porque dicen que dado que una reforma constitucional en el Congreso requiere 2/3 de quórum y en la Convención también, entonces es un proceso redundante, ¿ya? Pero esto es falso, porque aquí tenemos una Cámara, ¿ya? Tenemos solamente un órgano, ¿ya? Y para llegar a 2/3 en este órgano, es mucho más fácil llegar a 2/3 en este órgano que llegar a 2/3 en 2 órganos que además se componen de manera diferente. Y esto está en estudios de ciencia política, que voy a citar al maestro de los veto players, ¿ya? Jugadores de veto, ¿ya? Las personas que pueden parar una legislación. George Sebelius, que dice que el núcleo para reformar en un sistema de 2/3 bicameral como el chileno es mucho más pequeño que el núcleo para reformar en un sistema de 2/3 de una sola cámara. ¿Ya? Entonces, aunque tengamos 2/3, es mucho más difícil alcanzarlos en el Congreso Nacional que en una convención. Si eso no es suficiente,
está la hoja en blanco. ¿Por qué? Porque si no se alcanza un quórum en el Congreso, por ejemplo, queremos cambiar los cuerpos intermedios y no alcanzamos los 2/3, entonces no podemos cambiar los cuerpos intermedios, quedan en el inciso 3 y 4 del artículo 1. En cambio, con la hoja en blanco en una nueva constitución, si no se alcanzan 2/3, la lógica es al revés. Si las partes que quieren introducir el principio de los cuerpos intermedios en la Constitución no alcanzan los 2/3, eso no se introduce. Entonces ahí tenemos unos buenos argumentos para permitir tachar esto. Este es un mal argumento. Lo otro, dicen que se va a producir una constitución minimalista, con esto de los quórums de 2/3, es decir, una constitución corta que aborde solamente esos puntos fundamentales donde hay consenso en la sociedad, pero eso no es malo. Una constitución tiene que ser la casa de todos, entonces si tenemos pocos consensos, pero tenemos los consensos suficientes para introducirlos en la constitución, entonces esa constitución minimalista va a representar a todos y además va a ser una constitución flexible, porque le va a dar la posibilidad a las partes que sean electas democráticamente para gobernar según su proyecto de ley. Así que esto de la constitución minimalista no me parece una crítica válida. De hecho, yo las prefiero por ser constituciones más grandes. Diseño del proceso. Ya, este yo sí lo encuentro un buen argumento. Esto yo lo tengo que aceptar. Pero lo voy a matizar un poco. ¿A qué me refiero con que sea un buen argumento? A que nosotros podemos ver este diseño y ver, por ejemplo, que los ciclos electorales de las municipalidades y de la convención coinciden, es decir, se van a elegir el mismo día. Y esto puede producir como resultado que usted tenga una hoja enorme de candidatos, que pueda llegar hasta los 60 candidatos, y genere cierta confusión. Ahora, nosotros ya tenemos hojas grandes, aquí vamos a tener hojas que sean más grandes. ¿Ya? Y esto también puede producir otros efectos, como que las elecciones de alcaldes modifiquen, influyan en las elecciones de convencionales y que las listas de los alcaldes saquen más votos en la convención. ¿Ya? Eso es un efecto que también puede pasar como una cascada. ¿Ya? Otra crítica que yo puedo hacer es que no tiene sentido hablar de una constitución, de una convención constitucional que se elija por distritos locales, ¿ya? Tiene mucho más sentido hablar de distritos nacionales, de un único distrito nacional donde se elijan los candidatos, porque así podemos asegurarnos de que representan intereses nacionales y no intereses locales como una comuna o una región. ¿Ya? Entonces, esos son, me parece a mí, buenos argumentos para criticar el proceso, y yo sumo otros. ¿Ya? Yo sumo que no tiene sentido hablar de un voto de un voto voluntario en el plebiscito de entrada. Yo hubiese acordado un voto obligatorio. A mí también me parece que la participación política aquí debió haber sido mucho más abierta. Me hubiese gustado que hubiese habido un foro antes de la convención. Me hubiese gustado también una elección por sorteo en vez de elección de candidatos propiamente tal como las conocemos. Me hubiese gustado que se hubiesen amarrado los escaños reservados para pueblos indígenas, para personas en situación de discapacidad de partida, con la paridad de género. Me hubiese gustado participación de menores de edad. Muchas críticas al diseño. ¿Ya? Pero, y el pero es importante, no me parece una opción suficiente para rechazar. ¿Por qué? Porque lo que se está jugando es otra cosa. Lo que se está jugando en un plebiscito es la validación de una constitución. Entonces, cuando nosotros vemos esto y nosotros consideramos que este diseño está mal hecho, que no nos gusta este diseño, que creemos que se puede mejorar, ¿ya? Como es el caso, yo igual creo que puede ser mucho mejor, lo que nosotros, cuando votemos apruebo o rechazo, no estamos aprobando o rechazando el diseño, ya estamos aprobando o rechazando la Constitución. Entonces imagínense si todos creemos que este diseño es malo y que puede ser mucho mejor y rechazamos esto, ¿ya? Y rechazamos la Constitución nueva. Entonces lo que estamos haciendo es transferir a través del poder constituyente la legitimidad democrática a la Constitución actual. ¿Ya? Entonces no estamos votando para rechazar el diseño, estamos votando para rechazar la posibilidad de una nueva Constitución, y a futuro ese argumento puede ser usado para decir no, la Constitución del 80 tiene legitimidad democrática porque el pueblo la aprobó en el plebiscito de 2020. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces lo que sucede aquí es que transfieres el poder constituyente y toda su legitimidad a una Constitución
por las razones equivocadas, que es el diseño. Entonces, nuestro diseño, si bien tiene estos problemas, también tiene ventajas. Y yo no las voy a abordar aquí, pero algunas de ellas pueden ser esta apertura a la mayor participación ciudadana a través de estas elecciones, también los ahorros en costos, que hay gente que le encanta hablar de ahorros en costos al hacer ciclos concurrentes. Bueno, otras cosas, nunca nos vamos a librar del todo de los ciclos concurrentes. Muchas veces hay elecciones de alcaldes que coinciden con elecciones de consejeros regionales, hay elecciones de presidentes que coinciden con elecciones parlamentarias, entonces nunca nos vamos a liberar de eso. Son efectos que vamos a encontrar. Por otra parte, siempre podemos mejorar el diseño. ¿Ya? Entonces, si bien este argumento yo coincido en que el diseño no es el mejor, que pudo ser un diseño mucho mejor, me parece que es una razón insuficiente para rechazar. ¿Por qué? Porque si tú vas a rechazar, no vas a rechazar por el diseño, vas a rechazar por otras cosas a las que puedes sumar el diseño, pero el diseño no es la piedra que decide. ¿Y por qué digo esto? Porque una persona que crea que la Constitución es ilegítima, o que crea que un nuevo pacto social va a dar mucha más legitimidad, o que critica estos puntos, todos estos puntos, y sepa que la reforma va a ser un camino difícil, es difícil, muy difícil, y no es razonable pensar que esa persona va a rechazar por el diseño. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad es muy grande, pierde la posibilidad de hacer todos estos cambios. ¿Ya? Entonces, lo otro que nos queda es la calidad de los convencionales, pero este argumento es una falacia porque, bueno, las mismas personas que lo dicen que no hay razones para pensar que la calidad de los convencionales va a ser superior a la que hay hoy día en el Congreso. Pero tampoco hay ninguna razón para pensar que la calidad de los convencionales va a ser inferior. Y de hecho lo que nos demuestran los mecanismos de democracia directa es que eso no sucede. Que la media de capacidad de un Congreso es similar, sino igual, a la media de capacidad de los convencionales de una asamblea constituyente electos democráticamente por el pueblo. ¿Ya? No se va a postular cualquier... O sea, las personas que se van a postular y que van a ser electas van a tener una calidad, no me gusta hablar en esos términos, pero si se quiere ver de ese modo van a tener una condición similar a la del Congreso. Si el Congreso tampoco es una silla de expertos, no, para eso estos órganos llaman a sus expertos, ¿ya? Llaman a sus asesores, y eso lo podemos ver tanto en un Congreso, como en una Constitución, como en una comisión de expertos, ¿ya? Entonces, dicho eso, este argumento es de hecho malo. Ya, otro argumento que a mí sí me gusta, que encuentro que es un problema, es el de la acumulación. ¿Cómo funciona la acumulación? La acumulación es un fenómeno que sucede en las constituciones, que es cuando mezclamos todas las ideologías políticas en un texto que deje conforme a todo. No es lo mismo llegar a acuerdos y poner esos acuerdos en un texto que negociar para ponerlo todo en el texto. Me explico. Yo, por ejemplo, puedo querer derechos sociales, ¿ya? Y la derecha, por otra parte, quiere tener por ejemplo, un sistema hiperpresidencial. Entonces negociamos ahí y le decimos, ya, vamos a poner el hiperpresidencialismo tal cual como está hoy, y a cambio ustedes nos dan este catálogo de derechos sociales, económicos y culturales. Y en la Constitución ponen los dos. Y eso sucede en las constituciones de Latinoamérica. Está en Argentina, está en Bolivia, etc. ¿Ya? Entonces, eso es un problema porque las dos partes son contradictorias. Pueden generar en la práctica estas contradicciones, puesto que muchas veces estos procesos sociales de derechos pueden intervenir con la voluntad del Ejecutivo y eso nos genera un bloqueo, y eso es un problema que reconoce Gargarella y que yo sigo. A mí me parece un buen argumento. Ahora, lo voy a matizar de nuevo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos reformas constitucionales, esto también pasa. ¿Ya? Si existe esta voluntad de que surja el problema de la acumulación, es bastante factible que suceda a través de reformas constitucionales, y de hecho ha sucedido. Ejemplo, se eliminaron los senadores designados, pero se aumentó un montón los poderes del Tribunal Constitucional para cumplir una función de veto similar. ¿Ya? Entonces, de la acumulación, que va a producir una constitución maximalista y contradictoria, puede suceder tanto en una convención
como en una asamblea, como a través de reformas constitucionales en un periodo largo de tiempo. Y de hecho yo les voy a decir que me parece mucho más probable que surjan problemas de acumulación a través del método de la reforma, porque tenemos este sistema y es muy probable que lo primero que demandemos sea más derechos. Entonces vamos a deponer más derechos, pero va a ir en contra de todo esto. O podemos poner los mecanismos de democracia directa, pero va a ir en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional. Así que el problema de la acumulación no es exclusivo de una convención constitucional, sino que puede surgir también a través del método de la reforma, y como ya está, como es un riesgo posible cuando hablamos de cambio constitucional, ya sea a través de un cambio total o a través de reforma, no puede ser un elemento que sea considerado para decidir una de las dos opciones, ya que están las dos. Así que lo tacho. Ya, pese a que a mí sí me parece un problema, lo tacho por eso, porque no es determinante. Incapacidad para llegar a acuerdos. Bueno, esto lo planteó un politólogo, Navia, porque decía que debido a que las partes, por ejemplo, la izquierda tenía 5 campañas diferentes para la asamblea, que igual encuentro que es un despropósito tener 5 campañas diferentes, decía, como no pueden llegar a acuerdo entre ellos mismos, mucho menos van a poder llegar a acuerdo en una convención. ¿Ya? Pero eso es falso, es de hecho una falacia, porque en realidad que ellos no lleguen a acuerdo en un trabajo de campaña no significa que no vayan a llegar a acuerdo en una para una nueva constitución. De hecho, si nosotros vemos el Congreso hoy día con toda la fragmentación de la izquierda, tenemos que la izquierda ha actuado como un bloque unido en reformas constitucionales junto a la centroizquierda e incluso los parlamentarios congresistas de derecha, para producir acuerdos. De hecho, se levantó un quórum presidencial de 2/3 con todo lo difícil que eso es en las dos cámaras. Así que esta incapacidad de llegar a acuerdos no se ha visto en la práctica y constituye un error de razonamiento. Es un mal argumento. Lo otro que quiero decir es que si tenemos incapacidad para llegar a acuerdos, es lo contrario a tener el problema de la acumulación. Entonces, los dos son mutuamente excluyentes. Ya llegando al final tenemos el argumento del declive económico, que es esto típico que nos dicen que el proceso constituyente va a producir una crisis. Yo lo he desmentido, he dicho en varias ocasiones que los procesos constituyentes generalmente lo que hacen es continuar la tendencia económica del país. Si el país viene a la baja, va a seguir a la baja. Si el país viene al alza, va a seguir al alza, etc. ¿Ya? De hecho, hay procesos constituyentes que han contribuido al aumento, ¿ya?, del país. Del crecimiento económico del país. Lo que sucede acá, que yo sí voy a decir, es que es mucho más probable tener un decrecimiento económico cuando existe inestabilidad. Y el problema de nuestra constitución actual y nuestro sistema político bajo esta constitución que no tiene legitimidad democrática y que se está muriendo, es que no te genera ninguna certeza. En cambio, si tú tienes una nueva constitución con una legitimidad democrática y que tenga la lealtad de las partes, sí tienes una certeza de que esas instituciones se van a respetar, sobre todo si están hechas a partir de un proceso democrático como el chileno. ¿Ya? Así que, bueno, esta es la tesis de North, de Douglas North. Las instituciones se adaptan. ¿Ya? Cuando una institución deja de producir estos retornos crecientes, deja de producir esta legitimidad de aceptación y estabilidad, se tiene que modificar y se reemplaza. ¿Ya? Entonces es perfectamente razonable pensar que es mejor hacer un cambio constitucional a través de un acuerdo democrático que rechazar y quedarnos con la inestabilidad actual, con todo el tiempo que eso va a tomar para perfeccionar la Constitución por completo a través de reformas, con todo lo difícil que eso es. ¿Ya? Así que el argumento del declive económico me parece deshonesto. Y otro que tacho también es el costo del proceso. Y aquí hay 2 puntos. Yo esto lo leí en el No Gracias, que decía que el proceso constituyente era costoso porque las plazas públicas se destrozaron, se destrozó el metro, se destrozaron monumentos. Ahí hay un problema de análisis económico fundamental, que es el del costo hundido. Imagínense, ustedes están esperando micro. Están esperando micro y llevan 1 hora esperando micro y tienen que esperar 20 minutos más. Y dicen ahí, bueno, me voy a ir ahora para no perder el tiempo. Para no perder el tiempo, prefiero caminar. Pero eso es un mal razonamiento, porque nadie te va a devolver esa hora que perdiste. Entonces, aunque tú camines hacia tu casa, no vas a recuperar esa hora.
Entonces tú no tienes que considerar el tiempo que perdiste en el análisis de lo que vas a hacer, de si vas a esperar la micro o vas a ir caminando a tu casa. Entonces, lo que pasa con este argumento que considera los costos hundidos es que no está comete un error económico, porque esos costos van a estar igual. Esos costos existen, se apruebe o se rechace, por tanto no pueden ser una opción, un argumento válido para aceptar o rechazar, los vas a tener que enfrentar igual. El otro argumento que se usó con el costo del proceso fue que iba a ser extremadamente caro, que es mentira, representa una fracción mínima, menor del 1%, menor del 0.1% del PIB nacional. Y de hecho, si tú tomas este costo y lo divides en los 19 millones de chilenos, te da 150 pesos. Entonces nosotros nos podemos poner incluso de acuerdo y decir, ok, ya, bueno, no vamos a financiarlo con el Estado, vamos a hacer una rifa, ya, de 19 millones de pesos, o sea, 19 millones de personas a 200 pesos el número. Bueno, ahí ya financias una convención constitucional. ¿Ya? Entonces, dicho eso, me parece que el argumento del costo es malo porque además no tiene una lealtad democrática. Nos interesa la solidez de las instituciones, entonces nos interesa tener una constitución democrática y que genere estos retornos crecientes, estos rendimientos positivos, esta legitimidad en el pueblo, este apoyo, esta lealtad de las partes y esta estabilidad. Y eso no es barato, chicos, ¿no? Yo no voy a decir que el proceso sea barato, pero voy a decir que considerar el costo es una falacia y que incluso no es democrático, ¿no? Porque si es por costo, cerremos el Congreso. Si es por costo, cerremos los programas sociales, ¿no? Entonces, no me gusta ver los costos en este tipo de situaciones, pero incluso si los vemos, no son significativos para rechazar, ¿no? Así que eso también lo voy a tachar. Ahora, si alguien quiere considerarlo, tampoco me parece razón suficiente. Postergación de urgencias, ya, este es falso, ¿ya? Porque toda la atención no va a estar puesta en el proceso constituyente, las instituciones van a funcionar en paralelo, vamos a tener la Constitución del 80 con el presidente, con el Congreso y con el proceso legislativo funcionando en ese mismo, en paralelo. Entonces el Congreso puede enfrentar las urgencias sociales mientras se desarrolla a la par el proceso constituyente, que de hecho es sano, y de hecho así se hizo en Sudáfrica. Entonces esto me parece una mala opción. Y la última, violencia y antecedentes. Si es por el origen, ¿ya? Si es por el origen de esto, en los movimientos sociales se dan este tipo de manifestaciones, estallidos sociales, no me parece que sean violentas, y me parece violento un golpe de Estado, ¿ya? Que es el pecado de origen de nuestra Constitución actual. Me parece violenta una guerra civil, que fue la Constitución de 1833, que rigió 100 años. Entonces, en un movimiento social tenemos periodos de mayor efervescencia que producen conflictos con las fuerzas policiales, sobre todo por este artículo que les mencioné de la Constitución, ¿ya? Que lo deja a criterio de las fuerzas policiales y del permiso del intendente, ¿ya? Entonces, si consideramos todo eso, podemos decir que esta violencia es en realidad una manifestación democrática de un descontento popular, ¿ya? Que eso tuvo efectos, que tuvo daños colaterales como destrucción del espacio público, eso pasa en las protestas, ¿ya? Es mucho menor ese coste que el coste de las vidas humanas de la dictadura o el costo de las vidas humanas de la guerra civil, o bueno, lo que sucedió en 1925 con todo esto de la cuestión social y el ruido de sables y los militares en la política, etc. Entonces lo que tenemos acá es que tenemos un proceso constituyente por primera vez iniciado por el pueblo y que fue canalizado democráticamente a través de estas instituciones. Y eso a mí me parece un proceso bastante sano, ¿ya? No es dar la mano a torcer a la violencia para nada, ¿ya? Es una respuesta a una demanda popular a través de un medio democrático, por un procedimiento democrático, por una elección democrática que va a estar supervisada por los órganos de las instituciones, ¿ya? Y que va a ser compuesto por muchas partes, tanto de izquierda, centro, derecha, etc. No me parece un argumento suficiente. Y los antecedentes, aquí yo vi que hubo muchos heridos, hubo muchas vidas perdidas en el proceso y que por eso había que rechazar esta Constitución. Pero eso es una falacia y me parece deshonesto. Primero porque esos heridos y esas personas muertas, yo puedo decir que murieron luchando, murieron protestando justamente por estas razones, ¿ya?
y por la confrontación con las fuerzas policiales, que de hecho es grave, ¿ya? Eso no es algo que se haya pasado. Y este es un tema para la justicia, ¿ya? Para la justicia y para una comisión de investigación. Pero no es un argumento que se pueda usar para rechazar, es un mal argumento para rechazar, ¿no? ¿Por qué? Porque está mezclando dos cosas diferentes. ¿Queremos una nueva constitución? Sí. ¿Queremos justicia para las víctimas? Sí. Si queremos justicia para las víctimas, ¿rechazamos una nueva constitución? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá fue que vimos argumentos que son malos, ¿ya? Vimos argumentos que no son malos, pero que sucederían tanto en una parte, ¿ya? Tanto en un camino como en otro camino, y que por tanto no son suficientes, ya como es el tema de la acumulación. Y vimos argumentos que, si bien no son malos, no son suficientes para desequilibrar la balanza, ¿ya? Yo comparto las críticas al diseño del proceso, ¿ya? Y hay gente que también, pero eso no nos va a inclinar a rechazar, porque cuando ponderamos el diseño del proceso con el coste-oportunidad de perder, reformar todo esto, cambiar todo esto en 2 años, y no en el promedio de 2 años legislativos o 15 años entre paquetes de reformas importantes del rechazar para reformar, es muy grande. Entonces, dicho todo esto, manifiesto nuevamente, yo no les puedo decir qué pensar, estas son las conclusiones a las que yo llegué, y por eso apruebo. Muchas gracias.